Vamos con el video. ¿Por qué Senegal será una pesadilla en el mundial? Canal El Negocio del Fútbol, suscríbanse, den el like como yo. Gran canal de fútbol, de fútbol. Y vamos a opinar de por qué Senegal. Senegal es el nuevo rey de África y no es casualidad. Con la increíble plantilla que formaron, apuntan a ser uno de los equipos más relevantes de la Copa del Mundo. Sin embargo, No conozco más de dos. Pocos saben que al comienzo de este siglo, esa misma selección ni siquiera se clasificaba para los mundiales. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasó de estar en la posición 85 del ranking de la FIFA en 1997 a escalar hasta el puesto número 12 y que su futbolista... ¡Ey! Muy bien. De puesto 86 a puesto 12 en... Bueno, 20 años puede ser una generación dorada y listo. Pero no ha tenido una generación que vos digas... Uf, qué bestia de generaciones. Pero... O sea, no ha tenido una generación tipo Bélgica. Pero tuvo buenos jugadores, pero pasar ese puesto 20, 80 y algo al puesto 12 está bien. se encuentren en las ligas más importantes del mundo. Para encontrar la respuesta, debemos viajar al Mundial Corea-Japón 2002. Allí fue cuando Senegal apareció en el mapa del fútbol por primera vez. Nunca antes habían disputado una Copa del Mundo. En el proceso clasificatorio había un solo cupo disponible y debían disputarlo contra potencias como Marruecos, Egipto o incluso Argelia. Ellos eran quienes debían llevarse ese boleto. Los Leones de Teranga, como se conoce habitualmente al conjunto, ni siquiera figuraban como una potencial sorpresa, eran puro relleno. Pero, contra todo pronóstico, los senegaleses ganaron 4 partidos y empataron 1, quedando así igualados en la tabla de puntos frente a los marroquíes en la primera posición. Para su suerte, la diferencia de goles jugó a su favor y fueron quienes finalmente consiguieron ese tan ansiado boleto a Asia. Una vez... Podemos decir, Ndija es un fenómeno, sí, podemos decir algo, deja de interrumpirme. Podemos decir algo, las camisetas de los africanos siempre son bonitas. Las de Senegal, las de los nigerianos, las de Marruecos, siempre son camisetas bonitas. Nada que ver con el video, pero son siempre camisetas lindas, boludo. En el Mundial, las expectativas eran bajísimas. ¿Qué se podía esperar de un conjunto que no solo estaba debutando, sino que debía compartir el grupo con Francia, Uruguay y Dinamarca? De hecho, el partido inaugural del evento fue frente a los galos, quienes llegaban como defensores del título. No obstante, los de África confiaban en que su enfoque colectivo, que había sido construido por su entrenador Bruno Metsu, iba a dar resultados. El grupo de futbolistas era bastante joven, con un promedio de edad cercano a los 25 años, y la mayoría de ellos jugaban en clubes de Francia. Esto se daba en gran medida por el intercambio cultural que existe entre ambos países. Lo menciono porque será clave para lo que vendrá después en este video. Tal era el nivel de conexión dentro del equipo que se los conocía como la banda de hermanos. Durante el torneo, el Hadji Diouf, una de las grandes figuras del equipo, lo explicaba con estas palabras: demostramos una vez más que somos hermanos, un grupo de amigos que queremos llegar hasta el final y llegaremos hasta el final. Lo cierto es que esa cohesión terminó viéndose reflejada en el campo. Senegal dio la sorpresa venciendo 1-0 a Francia y luego empatando tanto frente a Dinamarca como frente a Uruguay y clasificándose así a los octavos de final. Luego, por si eso fuera poco, eliminaron a Suecia y se convirtieron en la segunda selección africana de la historia en alcanzar los cuartos de final en un mundial, fase en la que terminarían cayendo frente a Turquía por gol de oro. Aún así, no hay dudas de que la campaña fue histórica, lograda en gran medida por la entrega que tuvo ese grupo de jugadores. Salif Diao, otro de los referentes de aquella hazaña, lo resumía así: la gente no comprende, el fútbol es mucho más que un juego en África. No solo estás jugando para ti, cuando el himno nacional está sucediendo, puedes ver a tu madre, a tu padre, a tus propios hijos, a tus vecinos, al tipo que no conoces que está ahí apoyándote. Ahora bien, una vez que finalizó aquella Copa del Mundo, Senegal se enfrentaba a un riesgo muy concreto. Inmirable esta mierda. Oh, Dios mío. Ay, qué pedazo de chupapija. Inmirable esta mierda. Déjame reaccionar a por qué Senegal va a ser grande y cerrar el culo, bro. Convertirse en una historia extraordinaria pero irrepetible. Como sabemos, uno de los desafíos más grandes de las selecciones nacionales es lograr el recambio generacional. Cada vez que se habla de generación dorada o algo por el estilo, no es otra cosa que una muestra de la dificultad que tienen quienes vienen después para mantener esa misma vara, por lo que las autoridades de fútbol del país se centraron exactamente en eso, en convertir una hazaña en algo cotidiano.
El plan estuvo puesto en una estructura clave dentro de este deporte, las academias formativas. Un camino que, si bien exige una buena cantidad de tiempo, suele dar retornos increíbles en el largo plazo. Spoiler alert, actualmente estamos en aquel largo plazo que se imaginó hace más de 20 años. El camino para llegar aquí ciertamente no fue nada sencillo. Luego de llegar a los cuartos de final en 2002, Senegal no se clasificó a las próximas 3 Copas del Mundo. O sea, en resumen, o sea, para ver si entendí bien, digo, Volvería recién es ponerle atención a tipo a la juvenil, a los juveniles, tipo a las inferiores y eso. Ponerle mucha atención a eso. imaginó hace más de 20 años. El Con un camino trabajo para llegar lento. aquí ciertamente no fue nada sencillo. Luego de llegar a los cuartos de final en 2002, Senegal no se clasificó a las próximas 3 Copas del Mundo. Me cago en la puta. ¿Qué trabajo tan piola hicieron? Arrancamos un proyecto. No, los próximos 3 mundiales no van a ninguno. 2018. Sin embargo, la convicción de que este era el camino correcto Y en 2018 van y quedan afuera por amarilla. ¿No fue que quedó fuera Senegal? era absoluta. La pieza clave del proyecto fue, sin dudas, la Academia Generation Foot, que había sido fundada en el año 2000. Al día de hoy, 26 años después de su inauguración, es considerada la academia referencia en todo el continente africano. Lo interesante es que su modelo no es tradicional. Gran parte de su éxito se basa en el acuerdo que firmaron con el FC Metz en 2003. El mismo estipulaba que el conjunto francés obtendría acceso prioritario a los mejores talentos de la academia, es decir, buenos jugadores a un bajo costo. En lo que a Senegal respecta, no solamente se aseguraron de que sus futbolistas pudieran dar fácilmente el salto al fútbol europeo, sino que Metz también se comprometió a invertir económicamente en la infraestructura de esa academia. El crecimiento del proyecto fue contundente. En 2013 inauguraron el centro Amara Touré, un complejo de 18 hectáreas que incluye Es buena esa. Te doy jugadores por poca plata. Hago que mis jugadores lleguen a Europa y que estén a la vista de todos. Tampoco se fueran al PSG, pero se fueran al Metz, Liga Francesa, equipo decente. Y además de eso vos me haces toda la infraestructura, o sea, la hicieron redonda. Múltiples campos de entrenamiento, alojamiento residencial para jugadores jóvenes, instalaciones educativas, centros médicos, gimnasios e infraestructura de apoyo como salas de reuniones y áreas de videoanálisis. El objetivo detrás era claro, no solamente formar futbolistas de élite, sino también personas con valores y educación. En ese sentido, la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, tras visitar el complejo en 2023, señalaba: "Me sorprendió lo que encontré en la Academia Generation Foot. La calidad de la educación demuestra que no es solo una academia de fútbol, sino una academia para la formación de personas. Si Generation Foot no produce talento futbolístico, producirá buenos ciudadanos senegaleses". Aunque la realidad es que también A los que crearon el proyecto les chupa la pija si crean buenos tipos o asesinos seriales. Quieren que metan la pelota dentro de un arco, les ve chupar un huevo. Gastamos 20 millones de dólares todos los años para que vos seas un tipo que le cae bien a la gente en una verdulería. Ah, concha de tu hermana. Mete goles, hijo de puta. derrochaba talento dentro del campo de juego. De allí salieron futbolistas como Sadio Mané, Ismail Assar y Pepe Matar Sarr. Mané es sin dudas Los 3 jugaron mundiales. Muy bien. Uno está en el Tottenham, ¿no? Si no me equivoco, estuvo en el Tottenham. Mané, campeón de Champions, todo. es el caso más icónico. Siguiendo el acuerdo de la academia, en 2011 se unió al Metz. Al año siguiente, Red Bull Salzburg pagó 4 millones de euros por él, lugar en el que anotaría 45 goles y 32 asistencias en sus 120 partidos. ¿Qué? 45 goles y 32 asistencias eran en 120 partidos, 130 partidos, una banda, boludo. El conjunto Muy de buen Austria fue promedio. la antes. O sea, para ser tan pibe. Para ser tan pibe, ¿cuántos años tenía? O sea, recién llegado al Racing del Coso. Nunca jugó mundial. Es verdad, no jugó mundial, Mané. 2018 se lo pierde. No me acuerdo si fue por lesión o por otro motivo. Creo que fue por lesión, que se lesiona. Creo que se quiere. Tipo. O sea, creo que tuvo una lesión heavy, tipo rotura de ligamento, algo por el estilo, me acuerdo. Y de paso quedan afuera por amarilla, boludo, con el grupo de Japón y de Portugal, creo que era. O algo por el estilo. De verdad, Mané no jugó mundial. Che, pero posta una locura. ¿Cuántos años tenía? 21 años, 20 años y te metes 70 goles, 30 asistencias. Sala para su llegada al 40 goles. Southampton, quien gastó 23 millones en 2014 y lo llevó a la Premier League. Poco después, el Liverpool desembolsó 41 millones de euros, casi el doble de la transferencia anterior, para convertirlo en una de las grandes figuras de Anfield. Allí no solo ganaría la liga inglesa, sino también la FA Cup, Carabao Cup, Champions League y el Mundial de Clubes. Es indudable que tiene toda la trayectoria para liderar su selección. En la misma línea, Ismail Assar y Pepe Matar Sarr iniciaron en el Metz para luego
luego dar el salto al Crystal Al Palace Crystal y Palace. Tottenham respectivamente. Viste, En lo que al Tottenham. desarrollo del fútbol en Senegal respecta, Generation Foot fue solo el primer paso. Lo que seguiría fue un verdadero ecosistema de academias conectadas principalmente a clubes de la Liga 1. Un grupo de exfutbolistas, liderado por el francés Patrick Vieira, fundó en 2003 la Diambars FC, generando vínculos directos con el Olympique de Marsella. De allí surgió, por ejemplo, Idrissa Gueye, quien Ah, bueno, ese la hicieron mejor, hicieron el mismo, más o menos el mismo tratado, si no me equivoco, pero con el Marsella. Con el Marsella, boludo, lo hicieron. Mucho mejor que con el Mets. Mundial de clubes no, bro, intercontinental. Campeón del mundo de clubes hay uno solo. Ay, este hincha del Chelsea. De Barazategui, qué falta de respeto. Hincha. Y campeones del mundo hay uno solo. Todo bien, Dieguito querido. ¿Para cuándo un disco hablando de Belgrano? Yo me propongo ver un partido de Belgrano para que vos hagas un buen disco. más tarde vestiría la camiseta del Paris Saint-Germain. Otro caso Ah, el Gueye. Estamos viendo por qué Senegal sería una pesadilla en el mundial. así surgió, por ejemplo, Idrissa Gueye, quien más tarde Claro, este Juan vestiría Miguel. la camiseta del Paris Saint-Germain. Otro caso es la cantera Dakar Sacré-Cœur, fundada en 2005 y asociada al Olympique de Lyon, también gigante del fútbol francés. Claro, muy bueno. Muy bueno. Muy buenos equipos han mejorado. Tipo, arrancaron con el Metz y ahora van con el Lyon, el Olympique. Cambio grande para el fútbol senegalés. Y salieron buenos jugadores. El tema es que, bueno, no te sirve con uno, pero si vas sacando de a poco, con poco tiempo vas sacando cracks, crack, te va sirviendo. Pero bueno, eso. Algo particular es que estas academias no solo exportan talento, sino que también tienen su propio equipo que participa de las distintas divisiones senegalesas como cualquier otro club, por lo que sus jugadores no solo se dedican a entrenar, sino que también consiguen mucho rodaje incluso en primera división de ese país. De hecho, el AS Generation Foot, equipo de la academia que lleva ese nombre, se coronó 3 veces en la máxima categoría. De esta manera, Eso lo hicieron Senegal, bien. a través de acuerdos con importantes clubes de Francia como Metz, Viste que digo que tienen lindas camisetas, tienen lindos diseñadores gráficos directamente. Mira lo que es ese grupo, ese escudo. Senegal. Cuidado, buenos diseñadores gráficos tienen, creo. O sea, sacando totalmente lo que estoy diciendo. El escudo con los 3 colores de la bandera, el leoncito, está god. Olympique de Lyon, Olympique de Marsella, PSG, Saint-Étienne y otros, logró crear un ecosistema muy Todo con los eficaz franceses, para desarrollar talento Después a lo nos largo preguntamos por del qué tiempo. son De todos hecho, negros en la las selección. selecciones nacionales menores fueron las primeras en beneficiarse de este proceso. En lo que a la sub-20 respecta, fueron subcampeones africanos en 2015, 2017 y 2019 para finalmente en 2023 levantar el título. Ese Bien. mismo año también se consagró campeón en la categoría sub-17, confirmando su dominio en etapas formativas. Incluso a nivel global, Che, pero posta mejoró una banda. No iban a los mundiales y salen subcampeones siempre, campeones de todas las inferiores. Falta el que lleguen esas personas a la primera, pero los de 2023 y eso, poner. Los de 2007 ya te retiran un poco más, pero. alcanzaron Bien. el cuarto puesto de la Copa Mundial Sub-20 en el año 2015. Ahora bien, una cosa es producir buenos futbolistas que luego integren los clubes de primera línea y otra muy distinta es poder ensamblar un equipo dentro de la selección nacional que pueda hacerle frente al resto del mundo. Y en ese sentido, Senegal no solo logró volver a competir con regularidad, luego de, recordemos, quedar eliminado en 3 mundiales, sino que también comenzó a cosechar títulos. El primer gran trofeo llegó en 2022, cuando se consagró por primera vez en la Copa Africana de Naciones, tras vencer a Egipto en la final. Objetivo que, como sabemos, volvió a alcanzar recientemente en 2026, tras derrotar a Marruecos en una final bastante particular. Con todo esto Fue sobre la mesa, increíble la Senegal final. llega a Estados Unidos, México y Canadá 2026, no solo con la idea de sorprender, sino incluso con superar lo que consiguieron en el año 2002. La selección presenta un promedio de edad muy similar a la de aquella generación, pero con una diferencia clave. La totalidad de la plantilla compite ya no solo en Francia, sino también en el resto de las principales ligas del mundo. Hoy, el valor total de mercado del equipo alcanza los 405,9 millones de euros, Sí. ubicándose entre las 16 Cuidado, la selección de Senegal vale lo mismo que Uruguay. Vale lo mismo que Uruguay, 5 o 15 millones menos que tiene un de la Cruz. ¿Entendés? Una locura. Mirá, 575 vale Argentina. Y está a 175 millones, bro, no es nada. O sea, para hacer una selección tan nueva, africana.
Para mí es una locura, boludo. Marruecos, semifinalista perdón, del mundial, le saca 30 palos solamente, boludo. Para mí, Noruega 500 millones una banda, Turquía 510. Argentina me sorprende tan bajo, puede ser porque tanto vale Holanda y vale mucho, se nota. Y Xavi Simons, Bandai, Gapo, bueno, no me voy a decir todos los jugadores de mierda que tiene. ¿Sabes lo que pasa con Argentina? Que no son jugadores tan caros, sacando a Julián, porque después el Dibu, grande, no vale tanto. Molina y Montiel de 4 no valen tanto, ¿entendés? Como que Argentina tiene una gran selección, probablemente la mejor o la segunda mejor del mundo, pero porque tiene jugadores que rinden en la selección. No tiene jugadores de tanto valor fuera, digamos, tipo, no tenemos todo Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Tenemos jugadores que rinden en la selección. El Cuti es un caro, el Licha es otro caro, pero después tenemos a Valerdi, que es pibe. Juega en el Marsella, no tiene tanto coso. Otamendi ya está grande. El huevo Acuña está Tagliafico. Eh, Después tenés a De Paul. Después tenés a McAllister Enzo, sí, pero después tenés a ese Palacio, que no es tan caro. Tenés jugadores muy de que rinden en selección. Nico González, Almada no vale tanto. Nico Pazzi vale, Mastantú no vale. Ahora con el tiempo va a empezar a aumentar más, diría. Y sí, para mí sí, Países Bajos tiene jugadorazo y mucha juventud. Eh, pero a la altura de Alemania, ponerle, es que Alemania, para mí Alemania está en ese valor de mercado de selecciones nacionales. Creo que es sobre debe ser sobre los últimos que juegan el mundial o tiene que ser los últimos convocados a las eliminatorias, ¿entendés? Tienen que ser, tiene que haber sacado los precios desde ese lugar, ¿entendés? Y Alemania está en ese proceso de cambio de generación, sacando a los Neuer, sacando a los Zule, a todas esas boludeces, a los Gundogan, y están metiéndose los pibes. Y además sacando a Wirtz, un par más, después el resto son todos muy pibes, que no valen tanto. Eh, Después Portugal está bien, Brasil, para lo mal que está, lo que carrean ahí Vinicius y todo eso, ¿no? Con los sumatorios de los jugadores actuales. Y no creo que estén sumando a Vecchio, que está en la B. Debe ser acá. Claro, por eso te digo, Musiala no debe estar, probablemente no esté contado. Aunque sí, debe ser para mí la última convocatoria, algo por el estilo. Inglaterra, una barbaridad Inglaterra, ¿eh? Bueno, 6 selecciones más valiosas del planeta por delante de combinados como Dinamarca, Croacia, mirá, Colombia o Ecuador. mirá Colombia, 300 millones Colombia. Es que Colombia pasa algo parecido con Argentina. Son jugadores que rinden en la selección, pero que no tienen tanto peso económico en Europa. Por ejemplo, Richard Río, de los mejores jugadores, juega en el Benfica. Un nivel reflejado en nombres como Nicolas Jackson, Sadio Mané, Ismail Azar, Iliman Ndiaye, Idrissa Gueye y Edouard Mendy. Una verdadera locura. Además, se encuentran bajo el mando del histórico Pape Thiaw, quien integró la selección de 2002 y sabe perfectamente lo que significa llevar a Senegal hasta los cuartos de final. Aunque, al momento de grabar este video, todavía no se sabe si tendrá una sanción debido al accionar que tuvo en la final de la Copa de Naciones Un poco Africanas. tarde, De lo igual, que pero no hay ya está. dudas es que los Leones de Teranga están listos para hacer la gran revelación. Por nuestra parte, esperamos con ansias el comienzo de la Copa del Mundo para seguir de cerca a esta selección que promete ser una de las más interesantes del torneo. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima. Bueno, suscríbanse, denle liker. Gran video para mí personalmente. No creo que a vos te haya gustado tanto, Juani. Después terminaste hablando y opinando, ¿eh? Uy, saqué el coso. Eh, para mí, ahora digan la verdad. Predicción, ¿hasta cuándo llega, hasta dónde llega, eh, hasta dónde llega Senegal en el Mundial? Y si están de acuerdo que es verdad que ha evolucionado muchísimo y va a seguir evolucionando en Senegal, por ejemplo. Es verdad, porque te muestra el resultado y es verdad que ha aumentado mucho, eh, los verga esto como buen equipo. Así que mentira no es. Pero bueno.